Muy bien, entonces ahorita nos vamos a seguir con nuestra sesión número 3. Vamos a ver la estructura del texto. Entonces, la estructura del texto nos va a decir que hay idea principal y una idea secundaria. Y vamos a ver algunas estrategias para poder identificar cada una de ellas. Entonces, bueno, ya vimos qué es la comprensión lectora, hicimos algunos ejercicios y también pues les dejé una tarea, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver qué es la idea principal. Entonces nos dice que la idea principal es el contenido del párrafo y anuncia el pensamiento que se va a desarrollar. La idea principal se puede encontrar en un párrafo del texto, también se puede encontrar en la primera línea de un párrafo o incluso puede estar de manera implícita en el texto. Entonces, vamos a ver algunas estrategias para poder identificar la idea principal en un texto, ¿no? Porque puede ser a lo mejor confuso poder identificar esta idea principal, ya que se puede encontrar, como dice, en diferentes partes del texto. Pero en sí, la idea principal, pues es esa idea que anuncia el pensamiento que se va a desarrollar o el concepto que se va a desarrollar a lo largo del texto. Y bueno, tenemos la idea secundaria. Esta idea secundaria se encuentran ligadas a la idea principal, puesto que depende de ella y ayudan a matizar el pensamiento que se va a desarrollar. Generalmente son detalles descriptivos, ejemplos, circunstancias de tiempo, lugares o apoyos que sirven para reforzar, justificar o precisar la idea principal. Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo, estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Entonces, bueno, pues en sí, como tal dice la secundaria, ahí se va a desarrollar la idea principal, vamos a ver la descripción, vamos a ver el detalle de la idea principal. Esto se deriva del tema, ¿no? Del tema principal que vamos a desarrollar en un texto. Entonces, bueno, estas son los dos conceptos se los voy a poner aquí un poquito más cerquita por si los gustan anotar. Esta es la idea principal y la idea secundaria, ¿ok? Entonces, bueno, pues nos vamos a ir aquí a ver las estrategias. Y bueno, aquí vamos a ver idea principal e idea secundaria. Bueno, aquí vamos a ver, les voy a leer tal cual para poder pues entrar en contexto con esta página. Y dice, bueno, hola a todos y todos, a continuación transcribo para ustedes información útil para sus exámenes. Sabemos identificar la idea principal y secundaria de los textos. Saber hacerlo es indispensable para obtener un buen resultado en cualquier examen, ya sea de admisión de la universidad o para el examen de acuerdo al Ceneval o un examen cualquiera, ¿no? Bueno, aquí nos van a decir algunas estrategias para localizar la idea principal de un texto. Dice, una de las dificultades que tienen los estudiantes es identificar las ideas principales de un texto. El problema es mayor cuando se les pide distinguir las ideas principales de las secundarias. Lo ideal es que el alumno identifique las ideas principales, las sintetice o las amplíe con sus propios conocimientos o bien emitan una opinión sobre la idea o ideas leídas. Nuestro reto hoy es identificar dónde está la idea principal del texto. Entonces aquí vamos a ver unas estrategias para identificar la idea principal de un texto. Y lo primero que debemos hacer es observar cuál es la palabra que más se repite y que denomina en cada párrafo, ¿ok? Esa es una de las estrategias. Esta palabra representa un objeto, una persona, una cualidad, algo, en fin,
alrededor de lo que gira lo demás. Es como en el texto pasado de la clase anterior, en donde veíamos un tema que era pues la fobia que así se llamaba a la adicción casi, ¿no? A la adicción a los celulares y demás. Entonces, en sí, la idea principal, no recuerdo bien cómo, creo que era nomofobia, la idea principal pues era eso, ¿no? Esa adicción al teléfono. Entonces, bueno, es identificar qué es lo que domina todo el párrafo. Y bueno, seguimos con la lectura. Dice, para esta palabra, el autor puede usar sinónimos o algún pronombre. Lo importante es darse cuenta que se está refiriendo al mismo objeto, a la misma idea. Una vez identificada esta palabra, es muy fácil encontrar la frase central del párrafo y veremos que todas las demás tendrán alguna relación con ella. Nos daremos cuenta que la cualidad básica de la idea principal en su carácter global o de inclusividad encierra en sí todo lo que se expone en las demás frases. Es la que podemos considerar como el resumen de todas las demás. Muy bien, ok. Entonces, nos dice aquí cómo hacer la comprobación de la idea principal. Para estar seguros, estas son las estrategias que nos menciona, pero también pues podemos, aparte de las estrategias, comprobar que en realidad estemos seguros de que sea la idea principal. Y dice aquí que hay dos medios para asegurarse que la frase que ha considerado como principal es la correcta. Hay dos medios. Primer medio. Si suprime esa frase, el párrafo queda como cortado, como incompleto. No aparece claro el significado del párrafo como conjunto. Si suprime una frase secundaria, el sentido general del párrafo no se altera. Entonces, si nosotros vamos a ver unos ejemplos y les voy a dejar unos ejercicios, pero si nosotros cortamos esa frase y queda como cortado, como que no sabes para dónde va, esa no es la idea principal. Pero si tú suprimes una frase secundaria, pues el sentido no va a afectar, o sea, va a quedar, tú le vas a poder entender. Entonces ahí vamos a poder identificar si sí es o no es la idea principal. En resumen, si cortamos la frase y no nos da ningún sentido, esa no es. Si cortamos la frase y nos da un sentido o si la entendemos, esa es la idea principal. Entonces, nos vamos con el segundo medio. Dice que vaya leyendo una por una las restantes frases del párrafo, las que no consideró como principal, y antes o después de cada una de estas repita la que consideró como principal. Si su elección fue acertada, cada frase se relacionará de un modo natural con la idea central, formando ambas un todo lógico o coherente. Entonces, bueno, pues aquí nos dice que como segundo medio hay que ir leyendo las frases que restan, que nosotros pues no consideramos principales, ¿no? O sea, que son como pues la descripción y otros datos diferentes, ¿no? Y antes o después de estas, repita como cuál se consideró como principal. Y si esta frase que estuvimos leyendo, estas frases restantes del párrafo, se relacionan con la idea principal que consideramos, entonces vamos a estar en lo correcto. Y bueno, aquí nos dice que hay ideas o frases secundarias que nos vamos a ir a la otra, ¿no? Ya vimos cómo identificar la idea principal. Nos vamos a ir a las ideas secundarias.
Y dice que aunque pueden encontrarse párrafos que no tienen más que una idea y una sola frase, lo más frecuente es que estén compuestos por un conjunto de diversas frases que se denominan secundarias. Hay 4 formas o maneras generalmente usadas por el autor para ampliar, desarrollar o matizar la idea expuesta en la fase principal. Entonces, tenemos 4 formas o maneras generales usadas por el autor. Estas pues es para desarrollar pues todo el contexto o todo el texto. Bueno, la primera es por repetición. Dice que es cuando se mantiene el contenido de la frase principal variando solo las palabras. Pues literalmente haciendo sinónimos, ¿no?, de la idea principal. A eso se refiere por repetición. Por contraste, estas frases son muy eficaces para hacer resaltar la idea principal. El autor quiere dejar bien claro cuál es su verdadero pensamiento, indicando y rechazando lo que no es su pensamiento. Entonces, bueno, pues como tal lo dice, por contraste o por dejar bien en claro tu idea de, no sé si definimos qué es la oscuridad, ¿no? Un ejemplo. Vamos a dejar en claro qué es la oscuridad en el texto, y por contraste vamos a hablar de la luz, ¿no? O vamos a hablar del brillo. Vamos a hablar de temas que son el contraste o que son todo lo diferente a la oscuridad para poderle dar el enfoque a la oscuridad, o que quede muy claro la idea de lo que es este tema. Entonces a eso se refiere el contraste, a hablar del contraste del texto principal. Entonces, el 3 nos dice que es por ejemplificación. Los textos sirven para hacernos comprender el alcance de la idea principal a través de casos y aplicaciones concretas. Aunque en cierto sentido puede sentirse como superfluos, en la práctica suelen ser una ayuda para llegar a comprender de verdad la afirmación general. Y bueno, pues en sí esto lo vemos mucho, o lo podemos tener una mejor comprensión lectora ejemplificando, ¿no? Ahí podemos entender un poco más el texto, poder desarrollar y comprender o analizar cada uno de los textos que podemos leer. Y pues aquí dice que pues sí, como tal sirve para hacernos comprender el alcance de la idea principal. Entonces, pues todo esto, las ideas secundarias, uno de ellos puede ser por ejemplificación. Entonces, seguimos con el 4, que es por justificación. Este nos dice que este tipo de frases contiene razones o argumentos que apoyan la afirmación establecida en la fase principal. Una idea se entiende si conocemos cuáles son los fundamentos lógicos o racionales que la sostienen y la apoyan. Y bueno, pues sí, la justificación al final pues es una de las más importantes. ¿Cuáles son los argumentos? ¿De dónde sacan las afirmaciones del texto? Y que es una de las partes del texto que pues son fundamentales para sostener y que nos apoyen la idea del texto, ¿no? Y que nosotros podamos tomarlo como algo serio. Entonces, bueno, estas son las 4 formas o maneras generales usadas por el autor para ampliar, para desarrollar o matizar la idea expuesta en la fase principal.
Entonces, estas 4 maneras son las ideas secundarias que se pueden, en las ideas secundarias que se pueden, en las que se apoyan los autores, pues para desarrollar el texto. Que una es por repetición, 2 por contraste, 3 por ejemplificación y 4 por justificación. Igual si tienen alguna duda, chicos, me la hacen saber por WhatsApp, ahí yo estaré al pendiente. Y bueno, pues vamos a hacer un test número 1, en donde, pues bueno, vamos a leer, vamos a tratar de identificar pues cada respuesta, y este ejercicio va a ser en clase. Entonces, este texto número 1 va a ser para la clase. Vamos a leer el texto, les voy a leer las preguntas y las respuestas posibles. Ustedes por WhatsApp, en este momento de la clase, me van a contestar por WhatsApp. Solo me van a poner pregunta 1, respuesta A, por ejemplo, ¿no? Pregunta 2, respuesta C. Pregunta 3, respuesta B. Eso es lo que me van a poner ustedes en WhatsApp para yo tomarles su participación. ¿Ok? Entonces, los que vayan a tomar la clase, así me lo van a poner en WhatsApp a la hora de esta clase, que es a las 9 de la mañana. Cuando lleguemos a este punto, me van a ir contestando, o al finalizar la clase, pero durante la hora de entre 9 y 10 de la mañana, me van a poner por WhatsApp sus respuestas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el texto número 1 y pues bueno, vamos a leer y luego responder. Dice: uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje, que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Pero los demás y los otros son términos demasiado vagos, y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la mentira. Uno escribe, en realidad, para la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado: los malcomidos, los rebeldes y los humillados de esta tierra. Ok, entonces, la idea principal del párrafo anterior es: A, la literatura como medio de comunicación; B, el lenguaje de los otros a través de la literatura; C, la literatura como medio de salvación; D, el conocimiento a través de la literatura; E, la literatura como medio para huir de la soledad. Ahí me van a poner por WhatsApp pregunta 1, si es la A, la B, la C, la D o la E. Cada quien lo va a analizar y cada quien va a ponerme sus respuestas. La segunda pregunta dice: la palabra ambigüedad que aparece en el texto citado significa A, mentira; B, pesadumbre; C, temor; D, equívoco; E, incertidumbre. Pregunta número 3. Según el texto anterior, el autor se identifica con A, los poderosos; B, los otros; C, los demás; D, los solitarios; E, los desposeídos. Y la pregunta número 4 nos dice que el procedimiento de elaboración escogido por el autor del párrafo citado es el de o de la A, diálogo; B, relato; C, narración; D, exposición; E, descripción. Ok, entonces me van a contestar estas 4 preguntas por WhatsApp, me van a poner 1, 2, 3, 4 y cuál es de cada una, cuál es su
su inciso que para ustedes es correcto. Y bueno, pues vamos a evaluarlo. Yo lo voy a evaluar en cuanto tenga sus respuestas y tomarle su participación. Entonces es importante que vayan a hacer este ejercicio. Entonces aquí les voy a dejar otra vez el texto y las preguntas, ¿ok? Pregunta número 1, pregunta número 2, 3 y 4. Entonces, bueno, pues también les voy a dejar una tarea. Esa la voy a subir el martes, en donde va a ser este texto número 2 de abajo, que se los voy a subir ya en Classroom el martes, y también me van a identificar pues ahí estas ideas principales y secundarias, ¿ok? Entonces, bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar.